Viceministro, ¿cómo está? Otra vez le saludamos Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Buenos días, Rubén. Un saludo a Antonio y en especial a toda la audiencia del programa. Viceministro, lo hemos convocado para hablar de los subsidios para las madres y gestantes. En el país hubo denuncias en sentido de sobreprecio en algunos productos y en otros productos que están a punto de vencer. ¿Qué información tiene? ¿Qué operativos ha hecho el Viceministerio de Defensa del Consumidor en ese sentido? Rubén, yo creo que hay que separar en dos partes este problema. Una anterior a estos hechos que se han suscitado, en las cuales posiblemente se pueda encontrar estas irregularidades, para cuyo efecto el día de hoy voy a reunirme con las señoras que han sido afectadas por estos productos que les hubieran entregado en mal estado y con un supuesto sobreprecio, ¿no? Además, indican, creo, de un maltrato por parte de algunas funcionarias. Estas señoras que a través de la señora María Galindo presentan una denuncia, y ahí viene el segundo componente, en la cual hacen conocer por lo menos 6 irregularidades o supuestas irregularidades que se hubieran cometido con el tema del subsidio. Mala calidad de los productos, sobreprecio, cambio arbitrario de las funcionarias del SEDEM en productos envasados, que es muy grave porque eso significa que un tarro de leche, por ejemplo, podía haber sido cambiado arbitrariamente por otro producto, o un yogur u otro, que de acuerdo a la denuncia hubiera sido en forma arbitraria cambiada por las funcionarias. También se habla de la mala calidad de los pañales que estarían recibiendo y en general de la mala calidad de todos los productos y los sobreprecios en algunos casos, e incluso cobrándoles el doble de lo que costaría en el mercado. Este es un primer antecedente que amerita una investigación, y para ello estamos, y ahí se viene el segundo componente, estamos realizando los controles in situ, es decir, estamos visitando las oficinas del SEDEM, pero también de MAPA y los centros de comercialización donde se entregan los productos del subsidio, y en las cuales, Rubén, Antonio, en estas 2 visitas que hemos tenido, no hemos encontrado, la verdad, ninguno de estos elementos. Es decir, hemos revisado producto por producto y la calidad de los productos son buenos, las fechas de vencimiento están vigentes. La fecha más reciente de vencimiento hemos encontrado para el 10-12 de agosto en algunos productos. Todos los productos tienen impreso la fecha de vencimiento, por lo tanto esa denuncia de que les impide ver la fecha de vencimiento, por lo menos en estos productos que estamos verificando, no sería real. Estamos solicitando la lista de precios y la lista de productos para contrastar con los productos y los precios que se venden en el mercado formal y en el mercado informal, para ver cuáles son las diferencias reales que existen en estos productos. Y vamos a continuar, Rubén, con este trabajo de verificar en todas las 13, en cada una de las 13 sucursales que tiene el SEDEM, a objeto de determinar estas irregularidades o ilegalidades que nos ha hecho conocer la señora María Galindo sobre este tema. Jorge, buen día. Antonio le habla. ¿Nunca se ha pensado desde su despacho, por ejemplo, hacer, si le podemos poner el término de operativo sorpresa, digamos en este caso, operativo sorpresa de inspección? Porque después de recibida la denuncia yo bien puedo poner todo en orden, ¿no es cierto? Claro. Puedo acomodar las cosas, qué sé yo, si hay algunos detalles que corregir, si tengo fechas de vencimiento los retiro, qué sé yo. Se puede hacer ese tipo de trabajo cuando ya se conoce la denuncia. Esa sería una primera pregunta, Jorge, si se puede hacer tipo así operativos sorpresas para verificar la calidad de los productos. Y la segunda, con las señoras afectadas específicamente, ¿qué se va a ver? Cada una de ellas, ¿qué está denunciando? ¿Cuál es el punto específico con ellas?
Bueno, primero que no hemos recibido anteriormente ninguna denuncia, ningún reclamo. De acuerdo a la norma que regula el subsidio, no es precisamente el Viceministerio de Defensa del Consumidor quien tiene que controlar y fiscalizar, sino es otra entidad de control y fiscalización que tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción, quienes deberían realizar este trabajo. Nosotros normalmente lo que hacemos es atender toda queja, toda denuncia, todo reclamo, ya sea por la línea gratuita, ya sea a través del formulario, de una carta que nos hagan llegar. No tenemos un gran equipo de personal para tener una movilización mayor a la que tenemos. Tenemos muy pocos recursos, pero con ellos permanentemente estamos atendiendo diferentes casos, ¿no? que llegan no solamente a esta oficina, sino al resto del país. Y por lo tanto, estamos atendiendo todas las denuncias que llegan. Una vez que tenemos esas denuncias, por supuesto que realizamos este trabajo sorpresivo. Es lo que hemos hecho en Sucre, por ejemplo. No se ha preparado el verificativo o lo de ayer en el Alto, es decir, no hemos ido anunciando. Es más, hemos convocado a los medios de comunicación para que ellos sean testigos de la transparencia de nuestros actos, para que no piensen que estamos llegando con mujeres o con gente que nos aplauda o con gente que declare a favor, sino que hemos llegado solos tanto a Sucre como a El Alto, y estaba ahí la prensa, además entrevistando a las personas que circunstancialmente estaban en estos lugares. Ellos han verificado también la calidad de los productos, la fecha de vencimiento, los precios. Y bueno, todavía es un inicio, Rubén y Antonio, un inicio de este trabajo de fiscalización y control que le estamos asumiendo en base a una denuncia que ha sido de nuestro conocimiento. Por lo tanto, no ha terminado nuestro trabajo, y por supuesto, si vamos a corroborar las denuncias que han presentado, vamos a proceder a la sanción correspondiente. Viceministro, otro tema que nos preocupa a propósito de los subsidios es este desequilibrio, esta desigualdad, este acto de discriminación en sentido de, por ejemplo, las madres de las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas, reciben un subsidio en efectivo de 2.000 bolivianos, mientras las madres del grueso de nuestra sociedad reciben en productos alimenticios. Unas tienen la posibilidad de comprar lo que falta en casa con ese efectivo de 2.000 bolivianos, y otras, obviamente, como es el espíritu del subsidio, consumen alimentos dotados por el SEDEM. ¿Qué denuncia hay? ¿Qué información tiene el viceministerio? Ayer la ministra de la Presidencia, Marinela Prada, decía: a nosotros no nos culpen, este gobierno no propició esa entrega de dinero en efectivo a las madres en las Fuerzas Armadas. ¿Desde cuándo se entrega este subsidio de esa forma? ¿Qué información tiene el Viceministerio de Defensa del Consumidor? Si bien no parece ser su tarea específica, pero en aras de salvaguardar al consumidor, en este caso a las beneficiarias, creo que podría intervenir en el tema. Sí, otra vez, Rubén, dos temas sobre este, ¿no? Que es muy importante que la población entienda. Primero, que desde 1953, en la que se aprueba el Código de Seguridad Social, se incorpora este tema del subsidio, ¿no? En efectivo para algunos sectores del colectivo social. Sí, 1953, 1996 se aprueba un reglamento que determina pagar en efectivo el subsidio a las esposas de los militares. En este primer componente, la población entenderá de que hemos tenido un estado colonial donde se llegaba al poder para promulgar leyes a favor de ciertos y determinados grupos que eran parte del poder. Leyes a favor para entregar tierras, leyes a favor para entregar recursos naturales en explotación, leyes a favor para la libre importación, exportación, leyes para beneficiar, como en este caso, a un grupo de mujeres, esposas de militares. Es decir, si revisamos todas las leyes que antes el Congreso promulgaba y el presidente de facto o constitucional sancionaba, o a la inversa, perdón, era para favorecer a ciertos grupos de poder.
Ese es el Estado, el viejo Estado colonial que ha sido fuertemente cuestionado por la población, porque había muchos privilegios, porque había bolivianos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase de bolivianos. Y fue ese discurso que enarbolamos nosotros para justificar y fundamentar el proceso de cambio. Y tenemos que cambiar esa estructura, ese diseño institucional que nos dejó el Estado colonial y nos generó una gran diferencia, una gran brecha entre ricos y pobres y sectores empoderados versus sectores que simplemente no eran visibilizados en las políticas del Estado. Y ahí viene el segundo componente, es decir, todavía hay normas como esta del Código de Seguridad Social que viene de 1953 o la propia Ley de Derechos Reales de 1887 y otras que todavía están vigentes, las mismas que tienen una orientación de generar ciertos privilegios a determinados grupos del colectivo social boliviano. Entonces, ahora estamos en ese proceso de descolonización, ¿no? En ese proceso de construir el Estado plurinacional con igualdad, con equidad, con justicia, etcétera, en la cual se está desmontando de a poco esos viejos privilegios, ¿no? Que hoy pueden ser considerados como actos de discriminación, inclusive, y que lógicamente son rechazados por parte de la población. Por lo tanto, en este segundo componente, por supuesto que la ministra Marianela Prada tiene absoluta verdad, es decir, no son beneficios o privilegios que se han creado durante nuestro gobierno como movimiento al socialismo, ¿no? Ni con Evo Morales, ni con Lucho García, sino que esto viene desde el Código de Seguridad Social y un reglamento que aprobaron en 1996, que hay que, lógicamente, ahora debatir y exhortar a las esposas de los militares para que se sumen al subsidio que recibe la gran mayoría de las mujeres, porque entendemos que así tan dignas que son las esposas de los militares, así tan dignas también son las esposas de un fabril, de un obrero, de cualquier servidor público que accede al subsidio pre y postnatal. Por lo tanto, ojalá que haya esa decisión de este sector que todavía está privilegiado de recibir en efectivo el subsidio y que el subsidio que actualmente entrega el SEDEM sea para todos por igual, sin ningún tipo de discriminación ni privilegios. Que hay que mejorar el SEDEM, que hay que mejorar los productos del subsidio, es cierto, eso se puede, ¿no? Se puede seguir trabajando, se puede seguir mejorando y se puede seguir beneficiando a la población. Jorge, a ver. Si me permite, Rubén, ¿a cargo de quién debería estar esto, Rubén? Porque de per se, digamos, no podemos pensar de que la entrega en efectivo esté mal, ¿no es cierto? Porque claro, de repente podría ser hasta lo mejor, ¿no es cierto? Lo que llama la atención y lo que genera disgusto, Jorge, es precisamente que sea desigual, ¿no es cierto? Que a unos se les entregue de una forma y a los otros de otra. Eso es lo que causa, digamos, preocupación en nuestro caso, porque al final, ya sea en efectivo o ya sean productos, para todos debería ser igual, siempre buscando lo mejor para las mamás, para los bebés, etcétera, etcétera. En este sentido, en este contexto, Jorge, ¿quién debería estar a cargo de llevar adelante este proceso de que sea para todos igual? ¿Quién debería estar a cargo del trabajo? ¿Usted tiene algo que ver directamente? ¿Tiene que ser solo el SEDEM? ¿Cómo habría que encarar este trabajo? No, son recursos que administra la institución castrense, el Ministerio de Defensa. No ha solicitado al SEDEM la otorgación del subsidio para las esposas de los efectivos militares. Tendrá que ser una decisión a partir de esa instancia, si es que no se quiere modificar las normas que regulan y protegen todavía este privilegio a este sector de las esposas de los militares, ¿no? Por una parte, ¿no? Y por otra habrá que entender el tema de lo que significa en verdad el subsidio pre y postnatal. No es simplemente, no estamos hablando simplemente de entregar productos a las señoras que están en pre o postnatal, sino que tiene otros elementos que responden a una política, ¿no? De cada producto que se entregue en el subsidio hay
pues decenas, centenas, hasta miles de trabajadores que están produciendo para venderle al Estado y que estos productos sean parte del subsidio. Se trata de generar una política de incentivo, de promoción a la producción nacional y de generación de empleo, ¿no? Se trata de privilegiar lo hecho en Bolivia, se trata de ir cultivando esa cultura de que tenemos que depender de nosotros mismos antes que de seguir dependiendo de productos importados. Entonces, es un todo el tema del subsidio, no es simplemente hablar de una billetera o simplemente hablar de un sobreprecio o de un mal servicio, sino se trata de una política de Estado en la cual todos deberíamos estar involucrados porque se trata de una visión de país. Además de alimentos sanos para nuestras mamás y nuestros hijos, creo que por ahí también va el espíritu del subsidio prenatal y postnatal. A mí lo que me llama la atención, esto entre paréntesis, viceministro, es que en el subsidio entreguen pañales. Encima de que son contra el medio ambiente, si son esos pañales que se envuelven, desechables. Y segundo, podría ser pañal más bien de trapo, como solían usar nuestras mamás a la antigua, ¿no es cierto? Pero bueno, eso seguramente ahí creo que le va a corresponder al Viceministerio de Defensa del Consumidor intervenir o sugerir o plantear alguna idea mejor a entregar pañales a las madres. Viceministro, ¿pero acaso no se dieron cuenta en 16 años de gobierno del movimiento al socialismo de este desequilibrio en la entrega de subsidio, tanto a mujeres de las Fuerzas Armadas como a las trabajadoras o a las esposas de los trabajadores? La verdad, no, porque lamentablemente no solamente en nuestro país, sino toda la región, como quien diría, las conquistas se las consigue en las calles, en las plazas, y alguien diría que mientras nadie reclame, todo parecería que está bien, ¿no? Entonces, no hubo este tema en la mesa del debate, parecía que todo estaba conforme y eso a veces hace daño, ¿no? Por eso saludamos de que hoy se ponga en la mesa del debate el tema del subsidio que se entregue en el país. Y ahí van a surgir varias aristas, ¿no? Desde la calidad de los productos, el precio, los beneficios, los privilegios, que nos tienen que servir para mejorar, no para destruir, sino para mejorar, para seguir creando estas políticas sociales que beneficien a la población boliviana. Ahora, viceministro, sobre esas aristas que usted habla, ¿no será también necesario controlar, por ejemplo, la venta de estos productos del subsidio por parte de las madres? ¿Acaso ellas no necesitan estos productos? ¿Por qué tienen que venderlos? Ahora uno dirá, también falta dinerito, ¿no? Quizás pensar en medio subsidio en efectivo, medio subsidio en productos. Sí, eso, viceministro, también acotando a lo que dice Rubén. ¿Cree usted que no sería el momento propicio como para hacer un análisis más profundo en esto del subsidio, tomando estos componentes de los que usted habló muy bien, esto de que hay una cadena productiva por detrás a la que deberíamos fomentar, apoyar todos, y esto también de la salud, ¿no es cierto? Porque se trata de tener madres fuertes, tener bebés fuertes, ha bajado mucho la mortalidad infantil, por ejemplo, a raíz de este trabajo. ¿No sería el momento, tal vez, Jorge, de hacer un análisis profundo de todo esto y plantear cambios? Pero por supuesto, nada está descartado, ¿no? No podemos negarnos ante nada. Todo es debatible, nada está escrito en piedra. Lo que tenemos que hacer es seguir construyendo país, ¿no? Seguir construyendo políticas de distribución de la riqueza que genera el país, seguir atendiendo las demandas de la población, seguir generando empleo, seguir produciendo lo nacional, seguir fomentando a nuestros empresarios, a nuestros productores, seguir protegiendo a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Es decir, tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir mejorando principalmente. Entonces, cuando se habla de estos temas, por supuesto que tenemos que debatirlos, ¿no? Habrá que ver los alcances que pueda generar, entregar en efectivo o en especie, a ver cuáles serían los efectos, ¿no? ¿Se seguiría fomentando la producción nacional o la gente preferiría gastar el efectivo en el pago de otros servicios, de otros productos que no necesariamente estén vinculados con los alimentos? Tú decías, ¿por qué se les entrega pañales? Debería dárseles trapos como antes, ¿no?
A ver, ese tema habrá que poner en discusión de las beneficiarias del subsidio, a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Hay gente, te digo, Rubén y Antonio, madres de familia que son beneficiarias del subsidio, que pueden preferir más pañales que yogur o que leche, claro, porque gastan más en ese producto. Otras seguramente compartirán contigo de decir, dennos trapos en vez de pañales. Otros quieren pañales argentinos, otros quieren pañales brasileros, y a veces hay un descontento por la calidad y el precio. Es decir, se tiene que seguir escuchando y se tiene que seguir debatiendo para seguir construyendo, no para destruir, que eso es lo que debería importarnos como bolivianos. Ahora, viceministro, en esto de plantearse la necesidad de discutir posibles modificaciones al subsidio, tiene que haber un momento de arrancar. Tiene que haber instituciones que se pongan a trabajar de veras en eso, porque es cierto, el viceministro nos dice, nada está escrito en piedra, pero ¿cuándo se podrá empezar a debatir seriamente este tema entre las instituciones que tienen competencia sobre el tema? Por otro lado, la ministra Marianela Prada decía ayer, vamos a analizar esto de la entrega en efectivo del subsidio a las Fuerzas Armadas. Y ese análisis implica, ¿sabe usted, viceministro, por ejemplo, anular la entrega en efectivo para hacer que todas las madres, tanto las Fuerzas Armadas como las madres, esposas, los trabajadores puedan recibir un solo subsidio? Sí, tú decías, este es el momento. Creo que hay momentos para discutir ciertos temas de la coyuntura y creemos de que este es el momento para discutir el subsidio, escuchar a la gente, conocer los reclamos, conocer las denuncias, conocer las quejas, y en base a eso generar un diagnóstico que te permita plantear las recetas para seguir mejorando, para seguir construyendo. Por supuesto que hay momentos en la vida en los cuales uno tiene que atender determinados casos. Y te reitero, tú lo dijiste, este es el momento para arrancar a debatir en el marco además del derecho a la libre elección que tienen las personas, ¿no? Que creo que es fundamental, en el marco del derecho a la información que tienen las personas. Yo he visto que falta bastante información en la población, en especial en la población beneficiaria del subsidio. Hay mucha gente que no sabe. Yo estaba en Sucre y me decía una señora, a mí no sé por qué me entregan el azaí, no sé cómo se prepara, si sirve, no sirve. Yo no como, no consumo, entonces en vez del azaí quisiera que me den otro producto. Hay otros que señalan, ¿por qué cuesta tan caro el yogur del subsidio? Si ese mismo tamaño, inclusive el doble, podemos conseguir más barato en el mercado formal e informal. 2 litros de yogur cuesta lo mismo que 1 litro de yogur en el subsidio. Habrá que informar por qué nutrientes tiene el yogur que está entregando en el subsidio y qué nutrientes tiene el yogur que se vende en el mercado informal. Sí, falta mucha información y creo que ahí es una responsabilidad del EDEN de hacer grupos focales con las beneficiarias para saber qué productos les gusta en Sucre, qué productos en Cobija, qué productos en el Alto, y no cerrarnos en un solo paquete de productos y entregarles sin derecho a reclamo, sin derecho a elegir. Entonces, creo que se puede todavía discutir, analizar, mejorar en base a esta participación de la población beneficiaria, ¿no? Que es circunstancial, porque te entregan hasta que el niño tenga 1 año y después dejas de ser beneficiaria y será otra la persona que se beneficie. Por lo tanto, serán otros los criterios, otros los sentimientos, los pensamientos, las emociones, y esto tiene que ir siempre mejorando, siempre progresando para tener una política social que realmente beneficie a los beneficiarios. Gracias, viceministro, por su tiempo con La Razón Radio y Radio Monumental. Le agradecemos siempre su deferencia. Un abrazo. Abrazo, viceministro. Abrazo a ti, Rubén, Antonio, y a toda la audiencia que nos esté escuchando.